A esta hora presentamos Conversaciones Literarias en Armonía, un espacio dedicado a difundir literatura cristiana que fortalece y edifica nuestra vida espiritual. En esta ocasión, el hermano Juan Isaías dialoga con Aicha López, quien nos presenta su libro, Te quiero para siempre. En esta ocasión, el hermano Juan Isaías dialoga con Aicha López, quien nos presenta su libro, Te quiero para siempre. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Conversaciones Literarias, aquí en Armonía. Hoy vamos a estar compartiendo, quizás muchos ya pueden ver el libro tras de mí, Te quiero para siempre. Y para ello quiero presentar a Aicha de López. Ella es escritora, ha estado en Armonía, es ilustradora, conferencista, diseñadora gráfica, escritora, oradora y sirve en la junta directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Anteriormente estuvimos compartiendo también acá con David McCormick. Trabajan juntos, así que hay un ministerio ahí muy hermoso. Axia ya ha estado con nosotros y me gustaría que ella se presentara un poquito más también, junto con darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Aicha? Hola, muchas gracias. De verdad que muy contenta de poder estar con Armonía una vez más. Gracias por esta amable invitación. Realmente nuestra oración al trabajar en este proyecto es que más familias puedan tener conversaciones significativas a través de momentos compartidos. Creo que para muchas familias durante la rutina de la noche, antes de dormir. Y crear recursos para esa audiencia para mí ha sido un deleite y algo importantísimo. Entonces, les agradezco este espacio realmente. Muy bienvenida, y creo que los auditores también acá, al igual que yo, comparten este maravilloso tiempo que vamos a estar acá, y sobre todo viendo un poco más de qué trata esta nueva publicación, que ya está en Chile, lo pueden ahí adquirir en diferentes librerías, ¿cierto? Principalmente acá está en CLC y también por los medios digitales. Pues muchísimas gracias por llevar el recurso hasta el sur. De verdad que producir un contenido, un libro, ilustraciones y lo que sea, es una cosa, pero hacer que llegue a las manos del lector es un milagro realmente, y agradezco a Dios que ya esté en Chile. Pues Lifeway me comisionó específicamente con esta historia de David y Mefiboset, sabiendo de mi pasión y mi interés en todo el área de trabajo con niñez vulnerable y familias vulnerables en Latinoamérica. Esta es una historia bíblica que creo que no está incluida en muchos libros para niños o en muchas Biblias infantiles, y sin embargo, para mí es una de las historias que más explícitamente muestran la adopción en Cristo. Ves el paralelo entre el rey David en esta posición de poder, dirían hoy en día, de privilegio, ¿verdad? De todo lo que un rey representa, y esta vida vulnerable completamente en la oscuridad, en el olvido y en la vergüenza de ser descendiente del opositor del rey David, el que vivía aterrorizado pensando que era un perro muerto. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y entonces, presentarle a los niños la realidad de la vulnerabilidad, no solo por la situación, digamos, legal de Mefiboset y la descendencia directa del rey opositor, ¿verdad? El rey que estaba en el trono en el momento, sino encima de todo de discapacidad. Este es un hombre que representa la vulnerabilidad en su plenitud. Y entonces ves estos paralelos y es una oportunidad para que los niños vean cómo Dios utiliza el poder. Dios es un Dios poderoso que no se acorta para con el vulnerable. Y no solo vulnerable, para con el enemigo, que es un mensaje aún más poderoso. Entonces, pues Lifeway me comisiona con recontar esta historia desde un punto de vista actual y cómo podemos trasladar a los niños a esa situación, ¿verdad? En este ámbito muy, muy de la Biblia,
y al mismo tiempo muy actual, ¿verdad? Entonces empezamos el relato con la interacción de una tía con unas nenas, con un par de niñas en las primeras páginas haciendo una pregunta. Eso fue muy natural para mí porque esta es una conversación que realmente pasó. Esta es una interacción real que tuve con mis sobrinas, con dos de mis sobrinas, que vieron la foto de una de mis hijas en la refri y preguntaron dónde estaba Ayevi. Y esa detonó, ¿verdad?, una conversación con ellas y ahí se me ocurrió hacer una introducción hacia esta historia bíblica porque todos los niños necesitan familiarizarse con el lenguaje bíblico. Esto no es un lenguaje que a mí me interese personalmente, aunque sí, es un lenguaje que está en la Biblia, ¿verdad? Efesios 1, es decir, Romanos, por todos lados en la Biblia, ¿verdad? Vemos la palabra adopción y cómo el apóstol Pablo enseña acerca de cómo fuimos injertados en la familia de Dios a través de las acciones perfectas de Cristo, ¿verdad? Terminadas en la cruz del Calvario, aceptado el pago a través de su resurrección y que ocupa ese lugar en el trono como nuestro hermano mayor que está intercediendo a nuestro favor y que ha efectuado nuestra adopción para la eternidad, ¿verdad? Entonces, pues de ahí surge el proyecto y por eso se llama Te quiero para siempre y el nombre tiene que ver con mi libro del 2020 que se llama Para siempre, lo que la adopción nos enseña acerca del corazón del Padre, que básicamente es una versión obviamente extendida que atraviesa Padre, Hijo y Espíritu para explicar nuestra adopción en Cristo y se desprende de ese libro, este libro de versión infantil, pero creo que se beneficia a cualquier adulto que lo pueda leer también. Sí, interesante, como dices tú, invitar a los adultos para leerlo con los niños. Hay un espacio en las noches, ¿cierto? Antes de dormir, donde siempre es bien recibido y anhelado por los niños. Lo digo, pues tengo 5, y esperan el poder Sí, contar una historia o leer la Biblia junto a ellos o hacer algo, están siempre atentos, porque es exactamente. como el espacio que tienen para su momento con los padres. Uh-huh, Quizás en el día hay otras situaciones, pero siempre hay más ajetreo. Es el juego, es comer o es hacer algo. Pero ese uh-huh. espacio a ellos les da como una intimidad, como este es mi territorio, en mi cama estoy acá y mi padre está conmigo. Y Correcto. eso les marca y les fortalece mucho, mucho a ellos. Totalmente. Desde la ciencia te puedo decir que el ritmo predecible en el hogar y rutinas, pequeños rituales repetitivos a lo largo del día y a lo largo de los días es lo que construye la seguridad en el corazón, Ujú. en la mente de nuestros niños. Y los minutos previos al descanso son muy claves. Entonces, qué mejor que puedan meditar y puedan acompañar a sus niños a imaginar otro mundo, pero que está muy cercano, ¿verdad? Y a considerar. Y de hecho, creo que muchos niños alargan lo más posible ese tiempo porque no quieren dormir. No Aprovechemos quieren esos dormir. momentos para disipular, ¿verdad? Para disipular Claro. y para mí es un privilegio acompañar a los niños en su imaginación porque y de verdad la rutina nocturna para mí con mis niños fue sagrada, fue maravillosa y lo acompañamos todas las noches con libros, ¿verdad? De gente que yo admiraba, de historias hermosas y también me di cuenta cuando llegaba a mis manos un libro que yo objetaba, que yo decía, qué mal contado eso, o qué feísimo ese dibujo. Yo digo, lograr producir algo hermoso, de alta calidad, narrativa Ujú. e ilustrativa, es un privilegio. Y este proyecto para mí es muy especial porque es el primero que yo 100% es mío, desde las palabras hasta la ilustración. Entonces, los demás libros para niños eran palabras de alguien más o un proyecto conjunto donde yo reescribí la Ujú. historia, entonces, y me encanta colaborar, pero este tiene eso especial para mí, que pude a mis anchas, ¿verdad? Narrar de una manera en que yo recuerdo que a mis hijos disfrutaban. Entonces, no es
una cuestión tan lineal, me gusta usar el sentido del humor y preguntas y adelantarme a ideas que los niños pudieran tener al momento de contar. Entonces, ves expresiones de asombro, de tristeza, para poder hacer eco de lo que yo estoy adelantándome, que los niños lectores pueden estar experimentando al oír una historia tan dura, ¿verdad? Porque es una historia dura. Pierde a toda su familia, en el accidente se queda inválido, entonces le damos voz a esas emociones complicadas y les damos esperanza con esa redención que llega a través de David. Entonces, sí, ¿verdad? Y lo aterrizamos, pues, por supuesto, usando esta pequeña parte de la vida de mi hija. Aunque en el libro no se dice que es mi hija, esa es mi hija, Evie es mi hija, y esas son sus primas, y esa escena final donde hay abrazo, bendito sea Dios, es el caso de nuestra familia. Entonces, es algo muy cercano a mi corazón. Es hermoso y como uno puede atesorar esos tiempos que decías tú, de, de estar con los niños y es cuando ellos más lo recuerdan también Ujú, y se sienten seguros. Me pasa ujú. con la más pequeña mía que tiene 4. Ella, si la baña la mamá, cualquier otro, o sus hermanas mayores, no. Pero si la baña el papá, te toca, papá, tú me bañas hoy día, tú estás conmigo. Y le da una seguridad, hija, pero a ti eres niña, ya a una edad, te tiene que bañar la mamá, o estás con las hermanas hasta que aprendas a bañarte sola. No, tienes que ser tú. Y tiene un No, apego de esa forma, pero eso uno dice, quizás puede tener un desarrollo diferente a que siempre esté apegado, que a uno lo necesite, pero es al contrario. Le das una seguridad a que ella puede ir y puede enfrentar porque ella sabe que su papá está atrás. Tiene una correcto, confianza absoluta. correcto. Y eso se Sí, lo sigo haciendo porque me voy dando cuenta y ella con su actitud me habla a mí. Cuánto nosotros debiésemos estar de la misma forma buscando ese tiempo con el Señor, ese tiempo sí, de intimidad. amén. Muchas veces en las ilustraciones más antiguas que Ujú, nosotros podíamos ver, y tú decías que muchos autores dejan quizás la historia mal contada o de alguna otra forma, en que uno se da cuenta porque ve a David y Goliat, ¿cierto? Ve la historia tremenda y yo quiero ser papá como David, quiero ser un héroe, quiero ser esto, Sí, pero sí. dejas al hombre como héroe, pero dejas fuera de la historia a Dios. Sí. Entonces, Ujú, en vez de apuntar a Cristo, en vez de apuntar allá, te apuntan al hombre. Entonces, es como se ha dado y damos gracias al Señor por escritos como este que nos están llevando y nos están viendo al día de hoy, la verdad como debe de ser. ujú, ujú. Correcto. Fíjate que, eso es algo que con lo cual me emocioné mucho más cuando Lifeway me escribió, porque ellos desean mucho que Jesús sea en el centro, en cualquier recurso que se presente. Entonces, el hecho de hacer una conexión explícita con la figura de Jesucristo y la intervención, y que podamos ver el paralelo, te aseguro que van a haber muchos papás que van a descubrir este evangelio, el evangelio en esa Ujú. historia. Entonces hay una ayuda para papás explícita en las páginas posteriores para precisamente hacer esa conexión y decir, wow, ¿sabes que nosotros éramos enemigos de Dios? Nosotros en nuestros corazones somos rebeldes, en nuestros corazones deseamos ser rey de nuestra vida, huimos del verdadero rey, y en la caída nosotros tampoco podemos correr, quedamos inválidos, no podemos correr hacia el Ujú. rey, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos ideas equivocadas acerca de ese rey bueno, y él es el quien se acerca, ¿sabes? Él es el que se acerca, él es el que Así es. ha venido a través de Jesucristo, él es el que nos ama, nos mira con ojos de amor, nos pone un nuevo nombre, nos sienta en su mesa. Entonces, hacer esa conexión explícita es un privilegio, y me apoyo bastante en preguntas porque lo que deseamos es
que las personas, incluyendo las personas chiquitas, los niños, puedan desarrollar su pensamiento crítico y puedan estar ejercitando su juicio, decir, voy a ver más allá de lo que me dice la página, ¿qué más hay aquí en el carácter de Dios? Y entonces es lindo poder considerar, y a mí de las cosas que más me encantan de tener audiencia infantil es que los niños usualmente van más allá de lo que piensas y salen con Sí. preguntas y observaciones tan espectaculares que a los adultos nos dejan como fríos porque piensas, wow, yo no había considerado eso o yo no hubiera visto desde esa perspectiva, y eso es enriquecedor para ambos. Entonces, sí, se procura que la historia no solo entretenga ni informe, sino haga pensar, haga imaginar, haga considerar, ¿verdad? ¿Cómo se conecta esto con el Señor y conmigo? ¿Cómo es personal? Y ese es el valor más grande. Entonces, hacerlo a través de un relato y de ilustraciones es maravilloso. Sí, y ver el resultado después como padre es una satisfacción enorme. Pequeño Ujú. mío, justamente tomando la ilustración de David, después me decía, yo quiero ser como David, pero Mm. quiero ser como el Señor usó a David para derrotar a Goliat. A diferencia, quiero ser como mi héroe David, ahora ya estaba viendo que David solo fue usado por Dios. Entonces Sí, él quiere ser usado de la misma forma. sí, y Entonces ya sabes el que, concepto les cambia. ajá, y vamos sembrando. Esta etapa de niñez es de siembra, sobre todo la primera etapa de preescolares. Es Ujú. una etapa en donde vamos a darles grandes verdades y ellos van a absorber, ¿verdad? Lo que tú piensas que es una gotita, pero en su tiempo va a ir dando fruto, porque nadie puede aceptar el evangelio en su totalidad. Tú y yo estamos aún desempacando lo que implica para nosotros la redención. Ujú. Entonces, creo que no nos tenemos que afanar y pensar, ay, el niño no entendió todo, ay, el niño, pues sí, va a admirar a David y quizás va a decir, quiero ser como David, quiero tener fuerzas como Sansón, quiero tal cosa. En su tiempo, si perseveramos en ir más allá, en estar enseñándoles a Jesús a través de esas historias, en no dejarlo en una historia moralista, vamos a ver fruto, ¿verdad? Y sobre todo si nosotros estamos constantemente siendo honestos con ellos en decir, yo necesito a Jesús, tu papi necesita a Jesús, Ujú. y yo como tu mamá, yo fallo, yo necesito a Jesús. Pedirles perdón es una cuestión elocuente en Sí. cuanto a conexión. Entonces, esto junto, yo te diría de verdad, y diría a la audiencia que el ánimo es sembrar en medio de esos momentos de conexión, y el Señor dará el fruto, el Señor dará el crecimiento y el fruto. En eso confiamos. Así es. ¿Cómo, en parte ya nos comentabas cómo llega a formar toda esta historia para escribir el libro y mucho de lo que cuesta también traerlo, ponerlo a disposición de cada lector? Ujú. Eh, Cuando trabajas en este contexto, en estos libros, ¿cuál es el proceso de contextualización? ¿Cómo decides las ideas y también lo diseñas? ¿Cómo vas formando Sí. todo esto, que todo esto encaje en un Bueno, ya engranaje hermoso? en un tema como más, ¿verdad? Logístico, lo primero que hacemos, por lo menos mi proceso, es hacer primero un boceto de la historia. Entonces, primero escribo en una sola página o en un par de páginas. Cuando es un libro para niños, tiene que ser más conciso y no por eso dejar afuera la esencia, el Ujú. fuego, la médula de la historia, qué es lo que el autor bíblico quiso decir, y reducirlo sin acortar la fuerza o quitarle la belleza o la gracia. Y como te digo, yo quiero contar las historias de manera que a mí me hubiera gustado escucharlas. Entonces, procuro que sea que enganche
desde el primer párrafo para que puedan continuar con la lectura. Obviamente, aquí tenemos un libro altamente ilustrado, entonces la proporción de palabras con dibujos es de verdad muchos dibujos, pocas palabras en proporción, pero lo primero que se hace entonces es el manuscrito. Y luego lo editamos un poco para no hacerlo tan extenso y dar, lo que te digo, la calidad de la narración. Una vez se establece eso, entonces una diseñadora me ayuda con el diagramado, es decir, qué partes, no solo cantidad de líneas, sino qué narrativa quiero que vaya en esta página, y tienes que pensar también en ir pensando en qué voy a contar y qué va a revelar el dibujo de este lado, y cuando abra el libro, el niño va a ver así las páginas, entonces no puedo pensar de página en página, entonces tenés que ir armando así, jugando con las líneas y los párrafos, y en esta página puede que no haya ni una palabra, pero voy a decir mucho con el dibujo, y entonces vas jugando, ¿verdad? Mi ventaja como escritora e ilustradora es que yo puedo hacer esos recortes sin mayor complicación logística, porque yo lo digo, esta línea ni siquiera tiene que ir, puede ser la expresión de la cara del niño, y esto lo va a entender el niño, ¿verdad? Lo va a entender el público. Entonces vas ajustando eso, y yo primero hago un boceto muy en sucio, y no se me ocurrió tenerlo a la mano, ¿verdad? Pero hago le decimos un dummy físico de páginas armadas para que yo raye con un lápiz y más o menos sepa. Eso me ayuda a mí a pensar en esta diagramación, ¿verdad? Entonces borro, rompo, meto páginas, las cuento, las vuelvo a contar, ok, aquí va. Y luego lo divertido para mí es ya ponerme a trabajar, pero teniendo ya un esquema es mucho más fácil. E incluso antes de empezar a dibujar, establezco una paleta de color. Se mira armónico y se mira agradable, y tiene una continuidad desde las primeras páginas, donde es algo moderno, hasta el relato de Mefiboset, lo ves con armonía, porque es la misma paleta de color. Entonces me suscribo a esa cantidad de colores en sus tonalidades, en sus variaciones, pero por eso hay una continuidad, no solo en las palabras, sino gráficamente, visualmente, te traslada del presente al pasado y luego te regresa al presente, hasta visualmente tiene armonía por eso. Entonces, claro, el diseño de los personajes, lo primero que hago en cuestión de ilustración es diseñar los principales personajes, pensar en qué línea me va a favorecer más para apoyar la historia. Y obviamente ya tengo un trasfondo en el cual yo tengo un estilo propio. Entonces, cuando jovencitos me preguntan, yo quiero ser ilustrador, ¿y cómo hago? Dibuja mucho y descubre tu propia identidad como ilustrador para desarrollar un estilo con el cual te sientas contento y satisfecho cuando mires tus dibujos, que digas, ¡ay, qué lindo! Me gusta y me encanta y me satisface, y que puedas lograr cada ilustración y el libro, el proyecto completo en un tiempo prudencial, porque estos proyectos son proyectos largos, son proyectos este tiene más de 90 páginas, es decir, 80 por ahí ilustraciones, entonces tiene que ser un estilo que sea también práctico para poder entregar el proyecto a tiempo. Habrán proyectos de amor que se tarden 5 años en realizar y está bien, pero para esto que tenemos una fecha de entrega, pues tiene que ser práctico. Y yo trabajo todo el proyecto lo trabajé aquí, en un iPad. Y el programa es Procreate, que es increíble porque yo sé usar todos los medios tradicionales, ¿verdad? Papel, lápiz, acuarelas, crayones, pero los medios digitales nos han facilitado muchísimo el poder agilizar los procesos. Entonces, pues desde principio a fin, dependiendo cuánto tengas disponible de tu tiempo, un proyecto se toma de meses a años, ¿verdad? Pues se entregó en cuestión de trabajé así muy parejo, unos 3 meses,
Y entonces, bendito sea Dios, pues ya está en las librerías y pueden ustedes disfrutar de esas páginas y sobre todo del poder del Evangelio en medio de los colores y de las palabras. Es muy difícil tomar la decisión de cuándo debe ir el texto escrito a cuándo puede ser gráficamente representado, quizás como lo decías tú, por una expresión del rostro o algo así. Fíjate que he aprendido a no subestimar a los niños y hay cuestiones que no puedo dejar a la imaginación, cuestiones de la narración que no quiero arriesgar a que el papá incluso malinterprete, lo tengo que poner allí. Pero, por ejemplo, hubiera sido redundante que yo dijera, entonces Mefiboset lloró muchísimo y se afligió muchísimo porque se sintió solo. Yo mejor te pongo su cara con lágrimas y viendo para arriba, haciéndolo sentir mucho más vulnerable. Los niños observan y si te fijas cuánto tiempo un niño toca la página, cuánto un niño pregunta acerca de cierto dibujo y hay páginas que quieren pasar rápido. Entonces, usar la mente de los niños como parte de cómo cuentas la historia es importante y es dinámico. Se tiene que poder el autor meter al mundo de su audiencia en cierta manera y permitirle a la audiencia interpretar también. Entonces, creo que viene de la mano la agilidad de usar las palabras y apoyarte en ciertas maneras, en ciertos puntos muy necesaria la narración, en ciertos puntos muy necesaria la ilustración para poder completar esa interacción, ¿verdad? Y esa interpretación. Y eso es así, porque, y te lo digo en el sentido que la más pequeña, cuando pide que le lean, no puede ser solamente lectura de un libro, sino que tiene que ser este que tiene dibujos. Porque le gusta meterse y que tú estés leyendo y ella sigue los dibujos y después te pregunta, pero mira, ejemplo, aquí dice que estaba mirando, pero él tiene los ojos para allá, no para acá. Las manos las tiene así, entonces estaba preocupado. O tenía las manos juntas, a lo mejor él estaba orando, papá, por esto. Y tú no te das ni cuenta, pero ellos los dibujos leen las representaciones, imaginando lo que tú ya le estás contando la historia, todo este relato. Y cruzan más que uno. Uno no llega, uno no se da cuenta porque uno lee y pasa por alto los detalles. Pero los chiquititos están atentos a los detalles. Y me encanta. Te quiero contar que en mi iglesia local yo estoy dando clases con los niños más pequeñitos. Voy a alcanzar esto. Hice esta copia aquí en Guatemala. Esta es una copia especial que hice solo con ilustraciones y no tiene todas las ilustraciones. Y entonces lo usé, esta es la ilustración de la cual estamos hablando, lo usé con los niños para contarles la clase antes que antes que estuviera al alcance del libro. Esto fue una prueba que hice yo en la iglesia local. Y les pregunté qué pensaban de la portada. Porque en la editorial, cuando hablé al principio en plural es porque cuando un libro sale a la luz es un gran equipo. Aunque mi nombre es el que está aquí, es un gran equipo el que logra sacarlo a la luz. Y el equipo de marketing estaba evaluando los nuevos títulos y me mandaron a preguntar por qué el niño tenía la corona. Y yo le pregunté a los niños en esa ocasión, a ver, para acá. Digo, ¿por qué creen que Mefiboset está aquí así? Y los niños me contestaron, porque tiene confianza con el rey, porque es como su papá, porque está feliz, porque está tranquilo. Y para mí eso era lo más importante. La audiencia a la cual estoy dirigiendo la obra está entendiendo. Este es el final, mi portada es el final feliz. Aquí ves el resultado de la adopción.
La adopción en Cristo produce coherederos. ¿Quién le quita la corona al rey? Un hijo. ¿Por qué va tan contento a pesar que no camina? El rey lo lleva. ¿Por qué logra soltarse así? Porque confía. Y los niños lo entendieron. Entonces a mí me trajo mucha paz y satisfacción porque en algún momento las observaciones de los adultos me ponen un poco dudosa, porque no entendemos muchas veces. Esta es la primera escena donde el rey se encuentra con Mefiboset. Y lo que estás diciendo es importante, el lenguaje corporal que yo quise proyectar. Cuando le preguntas al niño, mira, ¿qué está pasando con Mefiboset? ¿Qué siente? Te lo van a decir. Siente vergüenza, siente temor, siente miedo, todas las cosas que sabemos, y la narración lo apoya, ¿verdad? Pero entonces, el hecho de que los niños observen tiene que ser una fortaleza para el ilustrador, y puedes notar que ahí es una postura completamente diferente. Esto comunica. Yo no le estoy diciendo al niño que no hay palabras en la portada, no estoy diciéndole qué pensar, el niño lo sabe. Y a mí eso me fascina. Me encanta poder tener esa fuerza al momento de trabajar para ellos, sin subestimar lo que pueden conectar. Maravilloso trabajo. Me imagino en tu cabeza todas las cosas que deben pasar. Hago esto, hago... Sí. Pero agradecemos al Señor porque es la gracia del Señor a cada uno, poniendo de lo suyo para llevar su obra adelante. Amén. Y que muchos papás lo necesitamos. Tener estos tiempos y que se cree este material para que nos ayuden a nosotros a tener estos tiempos con los niños es precioso. Gracias a Dios. Y de verdad lo recomiendo para cualquier persona que tenga contacto con niños. Yo creo que todas las iglesias deberían de tener una biblioteca infantil donde los maestros puedan acceder cada domingo a contar historias, a tener una alfombra, a ponerse en el suelo con los niños y contarles y preguntarles y tener estas interacciones. Yo creo que las escuelas dominicales a veces se complican muchísimo con planes elaborados, y está bien, ¿sabes? Yo creo que Dios da lo necesario en su cuerpo, y hay gente muy estructurada y muy metódica, y es necesario. Y también quiero animar a quienes tienen niños en su iglesia y no tienen un departamento de escuela dominical como montado, como formal. Yo te diría, sean intencionales en proveer el espacio, sean intencionales en orar por los niños, pero no se compliquen tanto y busquen buenos recursos, cuenten historias, hagan preguntas, canten canciones, jueguen juegos, y el Señor va a obrar de una manera increíble en los corazoncitos de ellos. Una vez seamos fieles en querer atenderlos, sabiendo que ellos son parte del cuerpo, que son importantes, que Dios dijo, ¿verdad? En Jesucristo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. El hecho de que eso quede registrado en la escritura es importante. Así es. Los niños no son ciudadanos de segunda en el reino, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tomar en serio a los niños es muy importante. Un pastor que yo tengo mucho aprecio por ese pastor, cuando le conté que estaba dando clases a los niños de 2 a 4 años, se rió y me dijo, ¿qué les vas a enseñar? Y yo dije, ay, Dios mío, este hombre es pastor. Claro que le vamos a enseñar, claro que sí. Ellos entienden, ellos captan, ellos empiezan a entender quién es Dios, empiezan a oír de quién es Dios, empiezan a oír que Él los hizo, que Dios es rey, que Él es dueño de todo, que Él es el creador, que Él me ama, que Él me ve. Y podemos contarles las historias acerca de la gente que caminó en otro tiempo y que conoció al Señor y que sintió muchas cosas, es decir, no subestimemos a los niños, ¿verdad? No los subestimemos, ellos tienen gran capacidad de asombro ante Dios y pueden tener una fe sencilla que nos aleccione a nosotros. Una mente y un corazón abierto a recibir, que es una esponja, como llamamos muchas veces. Absorben
de una manera en que nosotros no nos imaginamos. Sí, correcto. Amén. Hablando de esto, se me ocurría una pregunta. Sí. ¿No has visto o a lo mejor pensado en preparar material para las escuelas dominicales? Fíjate que sí, sí lo he considerado. Sí estoy pensando en varias cuestiones y recursos, y te voy a decir que la editorial Lifeway tiene, material para niños excelente en cuestión de Mm. escuela dominical, excelente, y para todos los niveles. Y creo que sería un área que me encantaría contribuir en el futuro, así que puede ser. Vamos a hacer los llamados a Lifeway entonces para que... Sí, puede ser, me encantaría. Qué lindo. Oye, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y quedamos con bastantes preguntas, pero es interesante, permiso. Sí. Acá yo tengo el libro ya, lo pueden adquirir ahí en CLC Chile y por Amazon también, ser todos Sí. Ujú. en distintas editoriales. Está en Distintas, todos sí, lados. distintos puntos de distribución. Lo más importante es que ustedes como lectores contacten a las librerías locales, porque si la librería local percibe que hay interés, entonces Lo ordena piden. más copias, Ujú. porque eso sucede, piden 2, 3 y luego ya no llevan y la gente dice, pues no hay. Pero si ustedes llaman y piden los títulos, pues ven la demanda y hacen esa orden, ¿verdad? Hacen lo necesario por tenerlo. Entonces, sí, les animo a que llamen en sus países a las librerías locales, porque distribuidores de Lifeway hay en todo el continente, Sí, así que debería de estar en su ciudad, y si no, pues ya debería pronto de llegar. sí, por lo menos acá en Chile ya está. Lleva un tiempo, así Excelente. que Sí, sí. aprovechemos ahí de tener un excelente material para ir contando. Si tienes, quizás hay tíos, ¿cierto? Que son tíos ahora y aún ellos no han podido concebir, ¿cierto? No tienen sus hijos y pueden compartir un tiempo, regalarle a sus sobrinos ahí Ujú. para instar a los padres también. Muchas veces los padres como se dejan estar o esperan otro tipo de material Sí, o adquieren para ellos, pero es importante tener a los niños ahí, desde sí. pequeños al lado. No importa que él esté viendo caricaturas. Yo recuerdo que tengo una foto de mi hijo que tenía como un año y medio y estaba acostado al lado mío mirando unas Mm. caricaturas y yo al otro leyendo un libro. Entonces, pero él siempre estar al lado. Y esa figura, hasta Mm. el día de hoy, lo ha hecho parte de un lector y le encanta y le gusta y quiere aprender, él quiere ser misionero, quiere Guau. leer más historias, quiere hacer esto, ser usado por el Señor y eso parte solamente con pequeñas cosas. Ujú. Un Así es. pequeño granito, como decías tú, ir llevándole, ir incentivándole, ir tomándole la importancia a lo que ellos ven, lo que ellos dicen, les va a dar una seguridad y Ujú. mostrándoles a Cristo siempre es como ellos van a ver y a querer a conocer a Dios también. Nuestro Sí. corazón, ¿cierto? Pecaminoso jamás, jamás va a querer acercarse a Dios. Es Ujú. Él quien viene a nosotros con este amor que no podemos y yo creo que no vamos a entender hasta Ujú. cuando ya podamos estar con Él y entender este amor tan grande que ha tenido para despojarse de todo, dar a Jesucristo su propio Hijo por amor a nosotros en este maravilloso rescate. Así Sí, es. nos estamos yendo para varios temas. Da para mucho, da para mucho. Da para mucho. El tema de la Sí. infancia, el tratar con los niños, te expande Ujú, muchísimo la ujú. importancia que tienen. Sí, El rol de así los es, padres es muy así importante. es, así es. Pero muchas gracias de verdad por este espacio. Me encanta conversar acerca de el proceso y del propósito y de todo lo que implica tener disponible un material para niños, y espero de verdad que el Señor lo use en sus familias, en sus escuelas dominicales, con abuelitos que tengan su biblioteca para sus nietos en Mm, casa. En fin, que Dios otorgue muchas maneras creativas de usar este recurso, y, y que Dios dé fruto en medio de este mundo roto y loco, que Él
muestre su fidelidad a través de estas pequeñas interacciones con nuestros niños que son muy, muy, muy valiosas. Así es. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros auditores en redes sociales? ¿Cómo pueden seguir? Claro, estoy emocionada porque pronto, pronto, pronto voy a empezar a subir material a mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube hace años que lo tengo ahí medio abandonado y he decidido emplear ese espacio para expandir más sobre este tipo de conversaciones, porque mucha gente pregunta acerca de los procesos creativos. Entonces voy a dedicar mucho tiempo a explicar con gran detalle acerca de cada libro infantil que he hecho y otras cosas. Entonces es Aisha Lápiz, es mi canal de YouTube y ese también es el nombre de mi canal, de mi página en Instagram, en página de arte. Y Aisha Corazón a Papel es mi blog y también mi cuenta de escritura y de otras cosas en Instagram. Entonces, eso es lo más fácil y si van a mi página web, aishadelopez.org o Aisha Corazón a Papel. Super, ahí los vamos a dejar acá abajo los links para que nuestros hermanos también puedan acceder. Y después te compartimos ahí también el video para que lo puedas subir ahí Claro que sí. a tu página, a tu canal y puedan ir viendo nuevamente estas conversaciones y a respuestas a muchas preguntas que se hacen. Entonces, muchas veces, oye, pero ¿dónde se habló de esto? Ahí está todo lo que estamos Exactamente. compartiendo. Con muchísimo gusto. Gracias por este tiempo. Un gran abrazo, bendiciones del Señor, a tu familia y para nosotros un enorme privilegio tenerte acá en Conversaciones Literarias, acá en Armonía. Así Muchas que gracias. esperamos tener otro nuevo libro para que podamos estar conversando ahí. O el material ahí para las escuelas dominicales. Así que vamos. Sí, primero Dios. Tengo en mente otro par y vamos a estar contándoles cuando pase. Súper. Eso. Así que acá te esperamos entonces para poder compartir el material. Gracias. Señor te guarde y el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo capítulo de este su programa, Conversaciones Literarias en Armonía.